La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular, según lo ha dicho en reiteradas oportunidades el propio presidente Joe Biden. Pese a la advertencia, los migrantes continúan llegando a la frontera sur en números récord, de acuerdo con las propias autoridades fronterizas, que contabilizaron más de 208,000 migrantes solo en agosto pasado. Unido a todo esto se produce la llamada crisis de los migrantes haitianos, que ha avivado el debate sobre inmigración en todo Estados Unidos. Pero, ¿qué está pasando en esta zona de la nación? ¿Cómo ven los republicanos y los demócratas un tema tan crucial que continúa dividiendo al país? Y bien, aquí se inicia el debate. Le doy la bienvenida de Miami, Florida, a María Herrera Mellado, abogada experta en inmigración y analista republicana. Y desde Virginia, Walter Tejada, analista demócrata, activista de los derechos civiles de los inmigrantes. Bienvenidos ambos. Empiezo contigo, Walter. El gobierno del presidente Joe Biden insiste en que no hay una crisis en la frontera pese a la llegada constante de inmigrantes, algo que los republicanos aseguran en denunciar como tal. ¿Qué lectura hace de lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos? Sí, muy buenos días y gusto saludarlos a todos en Voz de América. Gonzalo, un gusto verte y saludos a María, la colega en Miami. Pues fíjate que sí, continuamos con este dilema de la frontera, pues donde inmigrantes continúan llegando ya por décadas y varias administraciones han tratado de resolver el asunto. Es complejo, no es fácil. Y continuamos en ese dilema ahora. Y interesante que escuchar pues que los del Partido Republicano están criticando, denunciando lo que está ocurriendo. Hubiera sido bueno también que hubieran hecho esas mismas denuncias durante la administración Trump, que utilizó unas medidas punitivas para los inmigrantes. Así es que sí, el reto con los inmigrantes haitianos, en algunos casos se han visto imágenes que han sido un poquito erróneas, se han presentado como, por ejemplo, de que se usaron las riendas para golpear a los inmigrantes, y no es así. Y la administración también ha dicho que van a hacer una investigación, y si se ocurrió algo que alguien debe ser suspendido de los trabajos o acción tiene que ser tomada, pues entonces lo van a hacer, y que eso fue incorrecto, no debería haberse hecho. Y pues no es como la administración de Trump, que nunca admitían o decían si tenían que disculparse o que se iba a investigar alguna de estas cosas. Entonces creo que el dilema continúa. Y es un reto grande, pero sí sigue siendo un trato más humano, donde algunas personas, por ejemplo los haitianos, algunos fueron deportados, sí, porque tienen que ser procesados directamente a Haití. Otros María. Han sido también, han pedido asilo político y pues se les ha orden bajo corte en Estados Unidos. Así es que ha sido una combinación de varias cosas, pero el trato ha sido humano y no como lo han pintado algunos, particularmente los republicanos. Bueno, María, ya escuchaste a Walter. ¿Qué opinas tú? Vamos a ver, ¿se trata de una crisis en la frontera o un desafío, como lo llama la Casa Blanca? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por invitarme a tu programa. Lo que puedo decir es que no es cierto. A los inmigrantes en Estados Unidos no se les está dando un trato más humanitario. Esta administración está siendo nefasta. Como abogada de inmigración estamos viviendo la peor crisis migratoria de los últimos 21 años. La administración de Donald Trump lo tenía claro. Les dijo, miren, ustedes vienen de forma legal y ordenada a través de los consulados, embajadas, a través de un programa de refugio, o no vengan. Esta administración está llevando a cabo una política totalmente hipócrita. Dijo que iban a admitir a todos los inmigrantes, que lo iban a tratar de forma humanitaria, y lo último que sabemos ha sido la administración que está deportando 4.000 inmigrantes haitianos. Por otra parte, la única que tiene aquí que dimitir y renunciar es Kamala Harris, que ha ido una sola vez a la frontera, se ha reunido con 7 menores y es la administración menos transparente que hemos visto en los últimos 10 a 15 años. Por otra parte, están deportando cientos de miles de inmigrantes a países y pueblos que no tienen nada que ver, es decir, a pueblos en medio de Centroamérica. Y por otra parte, están ocultando la crisis migratoria. Para mí es lamentable lo que estaba aconteciendo, y sobre todo el secretario de Mallorca sería el segundo que debería, si no el primero, renunciar, porque
ha dicho que todos los menores deben de entrar si no vienen acompañados, y eso ha generado un contrabando de menores también. En el último mes llegaron más de 18.000 menores no acompañados, una verdadera tragedia. Como abogada de inmigración no tengo palabras para describir lo que estamos viendo, y desde aquí un fuerte abrazo y nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad, también a la patrulla fronteriza, que está siendo denostada, difamada, y es una vergüenza. Bueno, pues antes de continuar con el debate, veamos precisamente lo que dijo el presidente Joe Biden sobre el trato que las autoridades fronterizas de la patrulla montada dieron a los haitianos que llegaron al paso del Río en Texas. Es una vergüenza, pero va más allá de la vergüenza. Es peligroso, es incorrecto. Envía el mensaje equivocado alrededor del mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Simplemente no es lo que somos. Walter, el presidente de Estados Unidos es un mea culpa público, si se quiere. Sin embargo, los analistas acá en Washington creen que el mensaje del mandatario es confuso y contradictorio. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente? Yo creo que el presidente demuestra su sinceridad, su honestidad con el pueblo estadounidense, su manera también de ver que han habido algunos errores, se van a corregir. Debemos imaginarnos por un momento Donald Trump siendo Walter, sí, yo creo que tenemos problemas técnicos contigo. Ya vamos a regresar contigo, pero bueno, María, ¿qué piensas tú de lo dicho por el presidente Joe Biden? Una vergüenza lamentable, perpetuando las mentiras, además de que se le estaba maltratando a los haitianos. Los haitianos lo que le están intentando es detener la entrada para que entren de forma legal y ordenada. Este presidente no tiene ningún liderazgo, ha puesto al frente a una persona, al frente de la crisis fronteriza, Kamala Harris, que tiene cero experiencia en temas migratorios, y para colmo, antes de llegar a este cargo, llamó a la patrulla fronteriza y a ICE, el equivalente al Ku Klux Klan. De nuevo, repito, como abogada de inmigración, jamás he visto un desastre peor del que estamos viviendo. Al menos con la anterior administración había unos lineamientos, eran claros quién iba a entrar, quién no iba a entrar y de qué forma. Aquí se está utilizando un doble discurso. Bueno, muy bien, mira, muy rápidamente, Walter, el presidente Biden prometió dar un trato más humanitario a los migrantes y aseguró que revertiría las políticas migratorias de su antecesor, el presidente Donald Trump. ¿Está cumpliendo su promesa, crees? Bueno, ojalá puedan escucharme bien ahora. Ahora sí. Sí, muy bien. Entonces, yo creo que el presidente claramente está tratando de ser directo, honesto con el pueblo, diciéndole que si ha habido errores se van a corregir. Ya podemos imaginarnos si el presidente Trump hubiera hecho eso en ningún momento, nunca quería admitir culpabilidad o que se había equivocado. Aquí estamos hablando de corregir las situaciones, y si vamos a hablar de ejemplos, entonces pongámonos a pensar de eso de tirarle toallas de papeles a los damnificados en Puerto Rico o poner niños en jaulas. Esas políticas inhumanas fueron ya eliminadas por la administración Biden. Se está tratando de hacer de una manera más humana, y sí, las leyes tienen que ser respetadas, y acordémonos también que tenemos una pandemia y que se ha invocado el título 42 para proteger la salud pública de la comunidad y también proteger a los inmigrantes, no tenerlos encerrados que se vayan a contagiar. Así que todas esas medidas se están tomando, tratando de ser más humanos. A niños que vienen no acompañados se les está tratando de una manera humana. Si vienen con sus padres también se les está dando chance de que puedan aprobar su caso de asilo político. Así que hay una serie de cosas que hay que admirar. Y no sorprende que los republicanos critiquen. Acordémonos que este es un partido que solo sirve para criticar. Solo hay un partido ahorita en Estados Unidos que está debatiendo políticas serias, y es el Partido Demócrata, entre los progresistas y los moderados. Y los republicanos están como de espectadores, porque con ellos no se les puede confiar. Son unos mentirosos, están viendo alucinaciones. Así es que está esta situación, pero... Ya venimos contigo, Walter, y yo sé que María quiere participar en solamente segundos. Esto es Foro de la Voz de América. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social, y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela.
Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continúa con nosotros María Herrera Mellado, abogada experta en temas de migración y analista republicana, y Walter Tejada, analista demócrata, promotor de los derechos civiles de los inmigrantes. Pero antes, veamos lo que dijo esta semana el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre el título 42 que continúa aplicándose a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur. Estamos aplicando esa autoridad en áreas de la salud pública. Más de 600,000 estadounidenses han muerto. Más de 40 funcionarios de la patrulla fronteriza han muerto. Muchos inmigrantes se han enfermado. Hacemos esto porque es una necesidad de salud pública, no es una política de inmigración. No es una política de inmigración, sino de salud pública. María, ¿por qué crees tú que la Casa Blanca aún no suspende la aplicación del título 42 tal y como lo habían prometido? ¿Por qué crees que el argumento aquí no es inmigración, sino salud pública? Bueno, porque no puede, realmente no tienen la capacidad de eliminar ese título 42, así como no tienen tampoco la capacidad de eliminar el protocolo de protección del inmigrante, como le ha dicho el Tribunal Supremo, de forma caprichosa y arbitraria. Pero un punto adicional a lo que dijo Walter: no solo esta inmigración no está tratando a los inmigrantes de forma más humanitaria, sino que se ha duplicado el número de detenidos desde febrero hasta julio en este año, superando a los inmigrantes que estaban detenidos por la administración Trump. Anoten esto, no hay nada excepto la revocación y la renuncia de Kamala Harris para solucionar el tema de la frontera junto con la del secretario Mayorkas. Ok, Walter, ¿qué opinas sobre esto brevemente? El título 42 todavía en la administración Biden. Y no, es una medida que no es para resolver las medidas de migración, es simplemente para la protección de la salud pública. Y esto está en pie desde 1893. La autoridad para proteger al pueblo y, como mencionábamos, pues no solamente para proteger a los agentes de las fronteras, al personal, sino que también a los propios inmigrantes. Sabemos que Donald Trump en sus propuestas pues ponía niños en jaulas, se separaba a la familia, los ponía en lugares donde podían estar contagiados con muchos grupos. Bien. Y todo. Y que eso es muy importante, que la gente entienda que esto es para proteger la salud pública de todos. Bien. Y está totalmente autorizados para usarlo. Y pues es algo que si los republicanos se vacunaran y no estuviéramos todavía peleando esta pandemia, entonces podríamos haberla terminado. Pero Walter, claro, Walter, pero mira, es precisamente sobre eso es que tenemos una pregunta de nuestra afiliada en Guatemala, TN23, veamos. La Casa Blanca ha insistido en que la frontera está cerrada. Sin embargo, siguen ocurriendo episodios como el reciente en el que miles llegaron a la frontera, fueron admitidos e incluso podrán pedir la protección de asilo. ¿No crea esto esperanzas para los que, aún estando en sus países, tienen la intención de hacer lo mismo? Bueno, María, rápidamente, tu respuesta. Bueno, antes de contestar a la compañera, yo creo que hay que desmentir. Ha sido la decisión de Obama y Biden que pusieron las aulas están ahí, pueden ver las
Bueno, María, mira, ahora es contigo quien tenemos un problema técnico, así es que vamos a pasar a Walter. Tu respuesta precisamente a la pregunta de TN23, nuestra afiliada en Guatemala. Sí, yo creo que aquí todo esto ya se hubiera terminado, hubiera un buen camino si estos necios republicanos se hubieran vacunado y no estuvieran peleando en contra de la opinión de los expertos en salud, y pudiéramos entonces tener mejores políticas donde podemos volver a algún tipo de normalidad. Y esto afecta no solamente al resto de la nación, pero ahí sí mismo en la frontera, en cómo estamos tratando a los migrantes, porque como tenemos esa emergencia, entonces tienen que tomarse estas medidas drásticas que no estamos de acuerdo que sean permanentes. En algún momento se va a poder cambiar y buscarlas de procesar a aquellos que están pidiendo asilo político. Por ejemplo, más de 400 personas se han enviado a la frontera para tratar de lidiar los temas de asilo político, para ayudar. Es un tema que es una situación muy difícil, obviamente, Walter, es un tema sumamente complicado. Pero mira, vamos a pasar ahora precisamente con María. Ahora sí, ya que resolvimos el problema técnico, tu respuesta. ¿Me podéis escuchar, verdad? Ahora sí. ¿Me podéis escuchar? Estupendo. Bueno, me gustaría desmentir el tema de las aulas. No solo fueron Joe Biden y Obama los que establecieron las aulas siguen. Hemos visto las imágenes del demócrata Cuellar en Texas con los centros, las aulas que ellos llaman, que son centros de detención de menores, completamente hacinados, donde en algunos centros se contagiaron hasta el 70% de menores con coronavirus. Por favor, Walter, no podemos hablar de cosas que no son reales. Y dejen ya, por favor, al presidente Trump y asuman sus propios errores. Esto es una crisis, un efecto llamada creados por absolutamente los demócratas y una mujer que no está haciendo absolutamente nada para proteger a las mujeres y a las niñas que son víctimas de violación y de tráfico humano, y los menores que son vendidos y alquilados. No podemos seguir culpando a la administración y mucho menos a las personas de no vacunarse. Por favor, respetemos el derecho a la privacidad. No podemos admitir a todos los inmigrantes, a más de 7.000 inmigrantes, sin pedirle ni prueba de vacunación, ni siquiera tomar ninguna medida para controlar nuestra frontera sur. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Continuamos en Foro de la Voz de América. La frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en un verdadero desafío para la política migratoria del presidente Joe Biden, quien prometió un sistema de migración más humano y eficiente. Y bien,
Continúa con nosotros María Herrera Mellado, abogada experta en inmigración y analista republicana, y Walter Tejada, dirigente demócrata, promotor de los derechos civiles de los inmigrantes. Walter, fíjate esto, el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, renunció por considerar que el trato dado por los miembros de la patrulla fronteriza a los haitianos era inhumano. O sea, ¿qué nos puedes decir de todo esto? No, sí, creo que han habido varios errores y el Partido Demócrata no tiene ninguna dificultad admitiendo cuando hay que corregir algo, y no vamos a estar mintiendo como lo hacen los republicanos rutinamente. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se tienen que corregir, pero esto, mira, aquí la verdad es que muchas de estas cosas se pueden resolver si los republicanos, en vez de andar alucinando, promoviendo la gran mentira, inventándose cosas, vinieran a la mesa y de verdad llegara a una política, una reforma migratoria integral. Ellos han rechazado hacerlo, y los demócratas, el único partido serio ahora en Estados Unidos que está debatiendo política seria, está tratando de hacerlo por un proceso de reconciliación para poder darle el camino a la ciudadanía, a los inmigrantes que se lo merecen, y buscar una solución a estas cosas. Es un buen paso para llegar a resolver estas cosas y dejar atrás muchas de estas tonterías que vienen diciendo estos republicanos que rechazan vacunarse, y eso continúa empeorando la situación que afecta también a la frontera. Ahora vamos a ver lo que dijo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, sobre la política de inmigración de la Casa Blanca. Debido a que el gobierno de Biden no hace nada para defender la frontera, debido a que el gobierno de Biden promueve y permite una política de fronteras abiertas, es que el estado de Texas debe enfrentar este reto. Bueno, pero María, de nuevo los republicanos, ¿no?, insistiendo en que el presidente Biden está promoviendo una política de fronteras abiertas. Pero fíjate, las cifras dadas por organismos oficiales de deportaciones a México son bien altas, las deportaciones. ¿Tu opinión? Bueno, lo que pasa es que Biden no puede admitir a más personas porque tanto el Tribunal Supremo como los tribunales federales como estas agencias de salud se lo prohíben, y completamente limitado, pero el objetivo está claro, está bien. Otra parte, Walter, es muy triste. A ver, no hay que mezclar el tema de la vacunación con el tema de la inmigración. Hoy estamos hablando aquí del tema de la inmigración. Yo, como abogada de inmigración, te digo que la mayoría de las personas que rellenan los papeles de asilo, además, son inmigrantes económicos, cuyos casos de asilo, por ejemplo, aquí en el condado de Broward, en el centro de detención, son rechazados en un 91%. Esto hay que decirlo. O sea, yo represento a muchísimas personas y te aseguro que la mayoría dice que vienen aquí buscando oportunidades económicas. Si lo que queremos es hablar como estadounidenses sobre soluciones, tenemos que tratarlo de otra manera y no tampoco meter bajo la manta un proyecto para dar papeles a millones de inmigrantes a través de una propuesta de ley de reconciliación que el propio Senado os ha dicho esta semana que no tiene cabida. Es decir, si no sois capaces de negociar con los republicanos, que la seguridad fronteriza, como decimos en los republicanos y los abogados y las personas que hemos jurado defender a este país en la Constitución, no tiene, o sea, no es negociable, no se puede avanzar. En el 2009, Nancy Pelosi y Chuck Schumer decían, no hay manera de tener una inmigración sostenible y de ayudar a este país a menos que controlemos la inmigración ilegal. Hay que ser honestos, no se puede acusar a los republicanos. Yo soy una persona que ayuda a los inmigrantes, pero sobre todo he jurado defender la Constitución y a este país. Y hay que hablar con la verdad. Una pausa, esto es Foro de La Voz de América. Regresamos en solamente minutos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control.
Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Continuamos en Foro de la Voz de América. Hoy la situación en la frontera sur y la migración irregular. Y bien, continúa con nosotros María Herrera Mellado, abogada experta en migración y analista republicano, y Walter Tejada, analista demócrata, promotor de los derechos civiles de los inmigrantes. Ahora, ¿es la justicia en Estados Unidos pronta y cumplida en las cortes de inmigración? Veamos estos datos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo, la morosidad o retraso en los casos de inmigración era de 540,000. El mandatario promovió políticas que aumentaron esa morosidad a 1,3 millones cuando dejó el gobierno. De hecho, en este momento, y de acuerdo con cifras oficiales, de todos los casos de asilo, solamente el 72%, más bien el 72% son denegados. 72%. Bueno, María, con estos datos, la pregunta es, ¿crees que en Estados Unidos se da una justa e imparcial aplicación de la justicia en temas de inmigración? Una justa e imparcial, sí. Lo que pasa es que tenemos un backlog, un retraso de más de 1,5 millones de casos. Imagínate, Gonzalo. Cuando Joe Biden llega al poder, él se encuentra con un retraso de 1.200.000. Ya vamos por encima del 1.500.000. Y lo que no cuenta la prensa, porque es imposible tampoco acceder a muchos de estos documentos, es que le están dando mucha documentación ahora a los inmigrantes que entran, que se llama Notice of Referral, que se tienen que reportar ahí. Ni siquiera le están dando una noticia de comparecencia ante los tribunales. Por lo tanto, lo que están intentando es, digamos, tapar para que no siga aumentando el número de atrasos en los tribunales. Es muy lamentable y yo creo que además en el fondo, hablo yo con muchos clientes también que me dicen, oye, pero ¿por qué esta discriminación? A los que venimos por avión o a los que venimos a través de embajadas y de consulados nos piden un montón de requisitos, mientras que si tú llegas a través de la frontera sur, entonces no le piden ni siquiera de prueba de vacunación ni los documentos, e incluso pueden entrar aquí y ni siquiera presentarse ante un juez, ¿no? Muy lamentable. Walter, ahora, ¿crees tú que en Estados Unidos hay una cultura anti-inmigrante, como han destacado muchos analistas, muchos expertos? ¿Aún se mantiene esa cultura según ellos? Bueno, primero hay que entender que Estados Unidos tiene una frontera y hay reglas y leyes que se tienen que aplicar para proteger todo el pueblo en general. Si personas vienen aquí de una manera indocumentada o ilegalmente, pues van a haber consecuencias. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es tratar de tener unas políticas más humanas de aquellas personas que vienen reclamando que tienen derecho a un asilo político o asilo en general. Las leyes de Estados Unidos permiten que los inmigrantes puedan pedir ese asilo, y por eso es que muchos, particularmente centroamericanos, vienen y se entregan a las autoridades de la frontera, pues para entonces comenzar su caso de pedir asilo por las diferentes razones, ¿verdad? Pero también es importante recordarnos que este es un problema bastante difícil y complejo, y el trato, que así sea justo o no, estamos viendo, por ejemplo, esto es una tarea del gobierno federal y no del Estado, como mencionaste ahí, el gobernador de Texas, que está ahora ha puesto en la cárcel a centenares de inmigrantes y se le está negando el derecho a un abogado por un cargo de traspasar, y si es así, entonces tienen que ser procesados
prontamente, o si no, tienen que ser soltados, y si se les niega un abogado, entonces es una violación a los derechos de cualquier persona que está aquí encarcelada. Así es que aún los propios republicanos, y como te mencionaba, la solución es simple: vengan a la mesa con los demócratas, pónganse en serio, dejen de esas alucinaciones de promover la gran mentira, de todas esas tonterías que se inventan estos republicanos, que no tienen credibilidad. Ahora el único partido serio es el Partido Demócrata entre los progresistas y los moderados para llevar soluciones. Entonces, vengan a la mesa, solucionemos una reforma migratoria y se van a resolver mucho de esto. Gracias, Walter. Mira, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a ti, a María Herrera. Esto es Foro de la Voz de América. Gracias por haber estado con nosotros.